Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días. Estamos en el espacio de la IBC del Corregidor, bendecidos en Cristo. Estamos ya terminando el capítulo 13 del libro de Hebreos y hasta aquí hemos ido estudiando muchas verdades acerca de Jesucristo. Vemos aquí en este libro la descripción de lo que es Jesús. Jesucristo, como dijimos ayer, es reconocido y es presentado aquí como superior a todas las cosas, superior a todo lo creado. Incluso a pesar de los hebreos a quienes está dirigido este documento, esta carta, ellos tenían una idea de las características litúrgicas, de las características espirituales de su pueblo, de su ley. El libro de Hebreos se encarga de presentar a Jesucristo como superior a todo aquello que describía en la ley, incluso superior a los profetas, superior a Moisés, superior al día de reposo, superior a la ley, superior al tabernáculo, superior a los sistemas de sacrificios. Él fue el mejor sacrificio, el perfecto sacrificio por el cual hemos sido aceptados por Dios. Y su sacrificio fue aceptado en el mismo trono de Dios, en la misma presencia de Dios. Después de estudiar todo eso, ayer arrancamos el capítulo 13 para hablar justamente qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Y encontramos ayer que lo que Dios espera de nosotros es que permanezcamos en el amor fraternal. Siguiendo con esa misma línea de lo que Dios quiere de nosotros, hoy día vamos a ver en el versículo 2 y el verso 3 que Dios espera que nosotros seamos hospitalarios y que nosotros seamos compasivos. Que nosotros seamos hospitalarios y compasivos. En el versículo 2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad. No os olvidéis de la hospitalidad. Esta es una manera sencilla y práctica de que permanezca el amor fraternal entre nosotros, entre los creyentes. La hospitalidad es una virtud importante y a menudo es un mandato entre los líderes o requisito para los diáconos, para los líderes. Cuando leemos en 1 Timoteo 3:2, en la lista de los requisitos de los diáconos, dice, de los obispos, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Lo mismo va a repetir en Tito. En Tito va a decir, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. En otras palabras, encontramos que la hospitalidad no solamente debiera convertirse en una virtud, sino que también es un mandato de Dios para aquellos que están en el liderazgo, obviamente para los cristianos en general. Porque en Romanos, el verso que leímos ayer, el capítulo 12, va a decir, amaos los unos a los otros con amor fraternal, ¿no? Y termina esta lista de virtudes que debiéramos manifestar en el verso 13 diciendo, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. O sea, ya es una característica de todos los cristianos. La hospitalidad. Cuando leemos en Pedro, él ya va a dar una recomendación y un consejo a todos: hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Debido a este mandato de hospitalidad, obviamente que era importante para los cristianos que viajaban de un lugar a otro,
en aquel tiempo de la persecución, en aquel tiempo donde tenían que salir tomando sus cosas por la persecución, o ya sea que tenían que ir visitando los hermanos, las iglesias. Era importante entonces que estos cristianos encontraran hogares abiertos en otros cristianos. Yo imagino muy este episodio, esta primera etapa de la iglesia, en donde se expandía el evangelio en todo lugar, ¿no? A donde iban los creyentes. Era importante entonces que otros creyentes que estaban allí en esas zonas pudieran abrirles la puerta de su casa, la posada de su casa. Obviamente que también había una advertencia para que algunas personas no se aprovecharan de la generosidad del pueblo de Dios. Los líderes en aquel tiempo enseñaron a su gente, a los creyentes, cómo reconocer a esos engañadores. Incluso algunos mencionaban que de repente eran falsos profetas y abusaban de la hospitalidad de aquellos en la iglesia. Algunos decían que si alguien viene a pedirte un hospedaje, no debiera estar más de 2 días contigo. Si está 3 días o 4 días, entonces no es un creyente verdadero. Al salir, el que estaba visitando, ¿no? El hospedador debiera proveerle de pan para que pueda ir a la ciudad donde se dirigía. Pero si este huésped pedía dinero, entonces era un falso profeta. O sea, habían una serie de instrucciones para los cristianos para que no se dejen engañar por las personas que querían aprovechar de la generosidad y la hospitalidad de los cristianos. Pero realmente lo que sucedió en aquel tiempo, y como describe el libro de Hebreos, cuando leemos en el capítulo 11, dice que andaban los creyentes de aquí para allá, escondiéndose en cuevas, en cavernas. No tenían un lugar donde descansar. Y es en ese contexto en que termina este capítulo 13 diciendo, sean hospitalarios. No se olviden de la hospitalidad. No es algo nuevo que recién estaban aprendiendo, sino que les dice, no se olviden, ustedes ya saben que deben ser hospitalarios, no se olviden de la hospitalidad. La hospitalidad no tiene que ver solamente con invitar a tus mejores amigos a almorzar. Eso es maravilloso, pasar en coinonía un tiempo juntos, pero esto no cumple con ese mandato. Una manera maravillosa de cumplir con este mandato es conocer y entablar amistad con extraños en la iglesia y recibirlos con hospitalidad y atenderlos, que se sientan bien. Es lo que pasa en nuestra iglesia. Muchos de ustedes hacen esto en la iglesia. Tratarlos tan bien, que se sientan tan bien, hacerlos sentir bien a cada uno de ellos. Y creo que hay mucha gente que ha llegado a nuestra iglesia por esa característica hospitalaria que tienen los creyentes de nuestra iglesia. Sigamos haciendo este tipo de trabajo. Pero la segunda parte de este mismo pasaje en el versículo 3, ¿no? Va a decir, acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere que debemos ser compasivos? ¿De quién tenemos que tener compasión? Presos aquí probablemente se refiere primero a los prisioneros por causa del Evangelio. Prisioneros por causa del Evangelio. Pero también puede extenderse a todos los que están en prisión, obviamente. Y debemos servirles con un corazón comprensivo, como si estuvierais presos juntamente con ellos. Esta es solo la otra forma de dejar que permanezca el amor fraternal. Todo esto está enlazado con el amor fraternal. Hacemos esto al hacer lo que llamamos el ministerio de la prisión,
Cuando un grupo de hermanos o alguien va llevando la verdad, el amor y la esperanza de Jesús a los encarcelados. Pero también hacemos esto al recordar a aquellos que están encarcelados por causa del Evangelio, como los muchos que están encarcelados por causa de la fe, por causa del Evangelio en países difíciles, en países de Medio Oriente, en países que están cerrados al Evangelio, donde tienen otro tipo de religiones que gobiernan sus leyes y sus autoridades. ¿Nosotros podemos acordarnos de los presos? Sí, claro que sí. Desde aquí podemos orar por ellos, orar por sus familias. Desde aquí podríamos nosotros incluso pensar de que algún hermano que está allá predicando la palabra de Dios en el Medio Oriente tal vez podría hacer algún tipo de conexión, contacto, llamarlos, animarlos. Obviamente, si es que se permite hacer eso. Definitivamente, cuando el Señor nos indica qué es lo que espera de nosotros como cristianos después de enseñarnos todo lo que aprendimos en Hebreos, primeramente, como vimos ayer, que tenemos que mostrar el amor, tenemos que permanecer en el amor fraternal, no tenemos que olvidarnos de la hospitalidad. Y debemos ser compasivos con los que están en la prisión y con aquellas personas que están vulnerables y padeciendo con cualquier tipo de necesidad. ¿Qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Dios de mí? Mañana continuamos aprendiendo qué más espera Dios de nosotros. Hasta mañana.